los zombies del fentanilo deambulan por las calles de todo el país, incapaces siquiera de mantenerse en pie. ¿Sabe usted cómo afectan las drogas a nuestro organismo? Pues las consecuencias a corto y a largo plazo pueden ser nefastas tanto para la salud física como mental. La delincuencia y el consumo de drogas están a la orden del día en las calles de Dublín. Hablan de una epidemia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast bautizado como Zona Gris, donde profundizaremos el dilema que atraviesa la sociedad en las formas de enfrentar la problemática contra las drogas en la modernidad. Hoy abordamos un tema complejo que no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino también a comunidades, familias, gobiernos y en última instancia a toda la sociedad. Estamos hablando del narcotráfico. En particular, exploramos dos enfoques sobre cómo abordarlo. La política prohibicionista, que aboga por la criminalización y erradicación de la oferta y consumo, y por otro lado, la contención de daños, una estrategia que reconoce el consumo como una realidad y busca reducir sus efectos negativos. Nos acompañará en esta discusión un caso real, el de Portugal, que decidió enfrentarse al problema del narcotráfico y el consumo de drogas con un enfoque distinto al de la mayoría de los países. Además, analizaremos cómo los medios de comunicación construyen narrativas en torno a estos dos enfoques y cómo influyen en nuestra percepción del problema. Acompáñame en este viaje de análisis crítico, donde cuestionamos el impacto real de cada política y su representación en los medios. Comencemos con el caso de Portugal. A finales de los años 90, este país se enfrentaba a una crisis de salud pública con niveles alarmantes de adicción a la heroína y un aumento de enfermedades como el VIH. La situación se había vuelto insostenible y tras ver los efectos limitados del enfoque prohibicionista, Portugal implementó una estrategia radical en el año 2000, despenalizar el consumo de todas las drogas, desde la marihuana hasta la heroína. En lugar de tratar a los consumidores como criminales, los veían como personas que necesitaban ayuda. Con esta medida, Portugal no solo dejó de procesar judicialmente a los usuarios de drogas, sino que les ofreció servicios de salud, programas de reducción de daños y rehabilitación. 20 años después, los resultados han sido claros. Se redujo significativamente el consumo de heroína y cocaína, disminuyeron las tasas de infección de VIH y las muertes por sobredosis cayeron drásticamente. Este cambio de paradigma nos invita a considerar el impacto de estas políticas en la sociedad. ¿Qué es más efectivo? ¿Tratar el consumo de drogas como un problema de salud o como un delito? Analicemos la diferencia entre ambos enfoques y cómo afectan a los consumidores y a la sociedad en general. Para entender mejor las implicancias, veamos las dos posturas principales, el enfoque prohibicionista y el enfoque de contención de daños. La postura prohibicionista se basa en la idea de que la droga debe ser erradicada, criminaliza la producción, venta y consumo y busca reducir la oferta. Este enfoque sostiene que el consumo de drogas es peligroso y adictivo y por ello debe mantenerse fuera del alcance. Pero a pesar de décadas de guerra contra las drogas y grandes inversiones de recursos, los resultados no han sido lo esperados. En muchos casos, la prohibición ha contribuido al surgimiento de mercados ilegales, a la creación de redes de crimen organizado y a la violencia en las comunidades afectadas. En América Latina, por ejemplo, el prohibicionismo ha llevado a niveles alarmantes de homicidios y ha fortalecido los cárteles de drogas. En cambio, la contención de daños reconoce que el consumo de drogas siempre ha sido parte de la sociedad. Esta postura sostiene que es prácticamente imposible erradicar el consumo, por lo que la estrategia más lógica es reducir el impacto negativo. La contención de daños se basa en políticas como el intercambio de jeringas, el acceso a tratamientos de sustitución y la creación de espacios de consumo supervisado para reducir riesgos como la sobredosis o las infecciones. Al comparar ambos enfoques surgen preguntas. ¿Qué significa realmente solucionar el problema de las drogas? ¿Es reducir el consumo, eliminar el tráfico o minimizar el daño a la sociedad? En muchos casos se observa que el prohibicionismo tiene un alto costo social y económico,
mientras que la contención de daños prioriza la salud pública y los derechos humanos. Pasemos ahora a analizar cómo los medios de comunicación cubren el tema del narcotráfico y estas políticas. En este episodio hemos examinado 3 piezas mediáticas que representan los enfoques tanto prohibicionista como de contención de daños. El primero es un artículo del País que muestra el caso de Portugal como un éxito en la reducción de daños, destacando sus beneficios para la salud pública. El segundo es un video de DW Español que representa una visión más equilibrada de la política de drogas en Portugal, mostrando tanto las ventajas como los desafíos de la despenalización. Y el tercero es un artículo de la BBC News Mundo que adopta una postura prohibicionista y se enfoca en la criminalidad y la crisis del fentanilo en Estados Unidos, describiendo los esfuerzos del control y los peligros que representa esta droga. Estos ejemplos nos ayudan a entender cómo el enfoque y el lenguaje de los medios impactan la percepción pública sobre el narcotráfico. Observamos que, mientras algunos medios como El País enfatizan el éxito y los aspectos positivos de la contención de daños, otros, como la BBC, eligen un tono dramático y sensacionalista, reforzando la idea de una crisis y una epidemia incontrolable. Esta diferencia en el enfoque no es casual y tiene consecuencias sobre cómo interpretamos el problema y sobre las políticas que apoyamos como sociedad. El sesgo y el uso del lenguaje son elementos claves en la construcción de una narrativa mediática. El artículo del País, por ejemplo, utiliza un lenguaje técnico y positivo describiendo la política de reducción de daños en Portugal como un modelo a seguir y empleando términos como salud pública, reinserción y reducción de infecciones. Este lenguaje permite ver el consumo de drogas desde un enfoque más humano, priorizando el bienestar de los individuos. En contraste, el artículo de la BBC recurre a expresiones como crisis del fentanilo, epidemia y peligro, generando una sensación de alarma y a la vez reforzando la idea de que el consumo de drogas es un problema descontrolado y peligroso. Estas elecciones de lenguaje pueden influir en las emociones del lector, moldeando la percepción hacia un enfoque de miedo y rechazo. La cobertura de DW Español, por otro lado, ofrece una visión más neutra. Presenta testimonios de diferentes actores como profesionales de la salud y ciudadanos, destacando tanto los logros como los desafíos de la política de despenalización en Portugal. Este enfoque permite una comprensión más amplia y crítica del problema. La profundidad de la investigación es otro factor importante en la cobertura mediática. El artículo del País se basa en datos estadísticos y en entrevistas con expertos, proporcionando una base sólida para sus afirmaciones. DW Español también aporta múltiples testimonios que enriquecen la narrativa, aunque de manera más superficial. Por otro lado, el artículo de la BBC se apoya principalmente en fuentes oficiales de seguridad y justicia, pero sin explorar en profundidad las causas o alternativas al prohibicionismo. Este tipo de cobertura afecta la percepción pública, ya que un artículo con datos completos y una visión equilibrada le da más opciones al lector para poder llegar a una opinión formada. Sin embargo, una cobertura sensacionalista o parcializada puede reforzar estereotipos, estigmatizar a los consumidores y promover políticas basadas en el miedo y en la criminalización en lugar de enfoques integrales en la salud pública. Para concluir, queda claro que la forma en que los medios de comunicación cubren el tema del narcotráfico y las políticas de drogas es fundamental para la opinión pública. En la medida que los medios presentan enfoques polarizados o estigmatizantes, contribuyen a una percepción pública que se aleja de una solución equilibrada y justa. Necesitamos medios comprometidos en promover un debate serio y basado en evidencias que nos permitan ver los pros y los contras de cada enfoque. Gracias por acompañarnos en este episodio. El día de hoy hemos reflexionado sobre dos enfoques, dos maneras de entender y tratar el problema del narcotráfico y el consumo de drogas. Nos queda por delante el reto de pensar cómo queremos que nuestras sociedades traten este problema en el futuro. ¿Seguiremos criminalizando o buscaremos maneras de contener el daño? Y sobre todo,
¿Cómo podemos asegurarnos de que los medios nos ofrezcan una visión justa y balanceada? Deja tus comentarios y reflexiones en nuestras redes. Hasta el próximo episodio. Mi nombre es Federico González, esto fue Zona Gris y te dejamos este recordatorio. El pensamiento crítico es el primer paso hacia el cambio. Hasta la próxima.